Bueno, bien. Entonces, lo que me gustaría saber es quiénes vieron los videos que pedí que vieran. Así que también voy a ir por el lado de la encuesta para saber quiénes lo pudieron ver y quiénes no. Por favor, todos respondan, porque acá hay dos posibilidades, o lo vieron o no lo vieron. Si no, quiere decir que de los 57 participantes hay muchos que ingresan a la sala pero no están prestando atención a la clase. O sea que no tiene ningún sentido, chicos, también que ingresen a la sala si no van a seguir la clase, la pueden ver después, la clase va a estar grabada. No piensen que porque están en la sala para nosotros implica algo eso. Sí implica a nivel de performance, porque si no están siguiendo la clase, no tiene sentido que estén en la sala. Bien. Bueno, veo que la gran mayoría ha visto los videos. Lo que ahora sí les voy a preguntar es cuánto entendieron de los videos. Bueno, veo que casi todo han entendido bastante, o sea que vamos a tratar de que sea una clase lo más dinámica posible, deteniéndonos en aquellos puntos que no lograron entender. A los que entendieron muy poquito, veo que ahí puso uno que no entendió nada. Eh, Creo que la clase de hoy los va a ayudar, los va a aclarar las dudas que puedan tener y también quizás les convenga volver a ver el video después de escuchar la clase de hoy, como complemento. Va a haber un foro abierto específicamente para los temas de esta semana, como hicimos la semana pasada, así que quédense tranquilos, nuestra intención es que todos entiendan los temas que corresponden a esta semana. Bueno, voy a empezar un poco con el primero de los videos, que en realidad es una presentación no exactamente igual al video. No voy a invertir el tiempo digamos, en determinadas cosas que pueden escuchar en el video y que no aportarían que yo se las esté diciendo por acá. Eh, y en todo caso,
Si hay algo que quieran profundizar, me van a poder preguntar. En cuanto a los que levantan la mano, yo voy a hacer paradas, y en ese momento van a poder levantar la mano, van a poder escribirme por el chat. Les pido que por favor, mientras voy presentando, eviten estar levantándome la mano, porque si no, se me hace muy difícil ir siguiendo el hilo de la presentación. Así que Mark, me vas a tener que esperar un poquito. Bueno, el primero de los videos un poco era introducir el origen del lenguaje y hablarle de cosas un poco más globales y conceptuales, que son las características que tiene el lenguaje, bueno, el tema de la filosofía del diseño que hay en Python. Una diferencia que es muy importante que entiendan, que es la diferencia entre lo que son lenguajes compilados y los lenguajes interpretados. Y por último se les da algunas pistas de cómo instalar el intérprete, que espero que todos ya a esta altura tengan instalados. La pregunta sería, y ahora sí quiero que levanten la mano, ¿quiénes no instalaron el intérprete hasta ahora? ¿Quiénes no lo instalaron? Bien, bueno, Augusto y Daniela tienen que instalarlo, chicos. Después, en todo caso, si tienen algún problema con la instalación, aunque no creo que eso sea un problema, pueden referirse al video 1 y ahí van a tener pautas de eh, cómo instalarlo. Augusto está levantando la mano, a ver. Voy a activar el micrófono a ver qué querés, Augusto. Augusto, te estoy escuchando, a ver. Ya. Hola, Hola, hola. sí, sí, Ahí te va. escucho. Quería consultar hasta qué punto me puedo manejar con el intérprete web que me recomendó usted, porque todavía no tengo ninguna máquina. Me quedé en mi ciudad en cuarentena y No, vas me a quedó con poder, poco. el que yo te dije que podías usar, no me acordaba que eras vos el que me habías dicho la consulta. El que yo te dije que podés usar para toda esta parte lo vas a poder seguir usando y para más adelante también. O sea, se te va a complicar ya cuando avancemos dentro de 2 semanas, pero por el momento podés usar el intérprete web. Después veremos Bueno, a ver cómo lo puedes solucionar. ¿Está? perfecto, gracias. Ok. Augusto, ¿qué necesitas? Augusto, tenés el micrófono activado. Bueno, Augusto. Bueno, entonces vamos a empezar con el origen del lenguaje, que en realidad, de vuelta, lo pueden ver y escuchar el relato en el video. Básicamente el creador, que es Guido van Rossum, que es holandés, se creó a fines del año 1989, se encontraba trabajando en un proyecto de otro sistema operativo y ahí se da cuenta de la necesidad de tener un lenguaje distinto al que estaba utilizando para crear el sistema operativo, que era el lenguaje C, y no pudo con su genio y se puso él a crear un lenguaje que fuese más flexible para crear aplicaciones para usuarios finales. Había trabajado en otro proyecto, un lenguaje llamado ABC, y toma como base lo que había, su experiencia de ese proyecto para crear un prototipo. Y en 3 meses logra desarrollar un prototipo de lenguaje para mostrar. Pues en 1991 ya se lanza la primera versión de Python, tiene una gran difusión y se forma una comunidad que fue haciendo aportes. ¿eh?
Les repito, es interesante la historia de la creación del lenguaje. Pueden ver 2 videos que hay en YouTube donde Guido van Rossum cuenta un poco la historia. Hay varios videos de él, pero básicamente esos 2 videos son muy interesantes de escuchar. Son bastante inspiradores. Sobre las características del lenguaje, son fundamentalmente 5. La primera, que es un lenguaje interpretado. Después vamos a ver más adelante la diferencia que hay entre un intérprete y un compilador, y ahí vamos a profundizar por qué Python es un lenguaje, o van a entender por qué Python es un lenguaje interpretado. Es un lenguaje multiparadigma. Nosotros el otro día Pablo les comentó que vamos a programar siguiendo un paradigma, que es el de la programación estructurada. Está dentro de lo que es programación imperativa, ahí mencionado en la diapositiva. Pero Python además, y está pensado más para lo que es la programación orientada a objetos. Y la programación funcional también, tiene mucho de programación funcional. Nosotros vamos a ver algunas cositas y en el momento que se las demos, les vamos a decir, esto es programación funcional. Otra característica que tiene es que es fuertemente tipado. Para los que vieron los videos deben de haber entendido con el ejemplo bien qué quiere decir o qué refleja esta característica, pero básicamente es que hay control sobre los tipos y las operaciones que se hacen con las variables que tienen esos tipos. Después vamos a ver ejemplos concretos. Y a su vez también es de tipado dinámico, también vamos a ver ejemplos, que esto lo diferencia bastante con otros lenguajes, donde permite que una variable comience con un determinado tipo y a medida que se va ejecutando el programa puede llegar a cambiar de tipo. La realidad es que no es algo sumamente usado, pero en algunos casos puede llegar a ser interesante. Y por alguna particularidad que tiene el lenguaje, que después la vamos a ver, conviene que así sea. Después, cuando aparezca el ejemplo, se los voy a marcar. Y la otra característica también importante es la del conteo de referencias, que es una técnica que hace que uno se tenga que despreocupar del manejo de memoria, porque es el lenguaje quien sabe que hay determinados elementos que no se están utilizando y entonces puede liberar memoria sin tener que nosotros preocuparnos de eso. Más adelante lo van a entender esto porque a veces en otros lenguajes, en el caso de C, el mal manejo de la memoria nos genera bastantes problemas y entonces tenemos que estar quizás cuando programamos en ese tipo de lenguajes más ocupados sobre el uso que hacemos. Acá en Python eso deja de ser un problema principalmente. Sobre la filosofía del diseño de Python, esto es como una serie de pautas que escribió Tim Peters, que fue uno de los generadores de la comunidad de Python, muy importante, diría que casi el más importante después del propio Guido van Rossum. Y están estos principios, que son unos 20, 21 por ahí, que la verdad de alguna forma pasan a ser pautas o normas o puntos a tener en cuenta cuando uno desarrolla y que está bueno que los lean y que los tengan en mente. Acá hay algunos resaltados. El primero que les mencionaría de todos estos es que la legibilidad cuenta. Esto ahora que ustedes van a empezar a escribir programas, se van a dar cuenta que es muy importante cómo uno escribe el programa, qué tan claro es, así que es algo que hay que tener en mente. Y después quizás hay principios que parecen que no se hablara de la programación, pero sí, o sea, esto de bello es mejor que feo, van a ver que hay código que se escribe y se escribe muy feo y se puede escribir mejor.
Siempre es mejor que las cosas sean explícitas, que uno no piense que lo que está escribiendo se entiende, que está implícito, no. Hay que ser lo más explícito posible. Simple es mejor que complejo. O sea, tenemos que tender a solucionar las cosas de una forma simple. Bueno, y el resto que los pueden leer ustedes. Esto es bueno cada tanto volver y darse cuenta que son principios que se pueden aplicar tranquilamente en cualquier diseño. Bueno, hablemos un poquito de la diferencia entre compilador e intérprete. Básicamente el intérprete, que nosotros vamos a usar un intérprete de Python, lo que hace es ir tomando las instrucciones y a medida que va tomando las instrucciones las va llevando a un lenguaje que es entendible por la computadora y la ejecuta. En el caso del compilador, nosotros le entregamos un programa fuente, que es un conjunto de esas instrucciones, y lo que va a hacer es traducir todo el programa fuente, generar un programa ejecutable, y ese es el programa que se va a terminar de ejecutar. Entonces, en las dos modalidades de uso hay pros y contras, ventajas y desventajas, como todo. En el caso del intérprete, ahí está marcada una de las ventajas, que es la de ser multiplataforma, o sea, los programas que uno escribe en Python los puede tomar, si lo escribieron en Windows, digamos, con el sistema operativo Windows, un intérprete de Python instalado en un sistema operativo Windows, y toman ese programa que hicieron en Python y lo llevan a una máquina que tiene sistema operativo Linux, debería funcionar sin ningún problema. ¿Está? En cambio, si ustedes toman un programa en C, no les va a servir el ejecutable que generaron en Windows 10 para correrlo en Ubuntu. Van a tener que ir y hacer la compilación del programa fuente en Linux para poder correr ese programa. Entonces ahí hay una diferencia marcada. Como contrapartida, en el caso del intérprete, es multiplataforma, pero tienen que entregar el programa fuente. Que eso puede ser una gran desventaja, porque no siempre queremos entregar el código que generamos. Puede ser un tema comercial, un tema de seguridad, pero hay código que uno no le interesa dar al otro. ¿Está? Entonces, eso podría ser una contra. Después el intérprete es mucho más fácil de testear que cuando trabajamos con un compilador. El compilador nos obliga a generar un programa fuente para cualquier cosa que queramos probar. En cambio, en el intérprete, aquellos que ya tengan instalado Python habrán visto que tienen la posibilidad de utilizar la consola, y entonces a través de la consola ejecutar líneas independientes e ir probando cosas, y eso hace que sea mucho más dinámico el proceso de generación. Los compiladores son usualmente más rápidos, porque como uno ya cuando compila tiene traducido todo el programa fuente a lenguaje de máquina, lo que está ejecutando ya está traducido. En cambio, en el caso del intérprete, cada vez que se ejecuta ese programa, se va traduciendo instrucción a instrucción. De ahí eso demanda más tiempo. Así que bueno, estas son un poco las ventajas y desventajas que hay entre usar un compilador y un intérprete. Para los que no hayan instalado el intérprete de Python, si utilizan Windows, en realidad si utilizan cualquier sistema operativo, pero creo que la mayoría de ustedes la plataforma que están usando es Windows, tienen que entrar a la página python.org y ahí descargarse la versión que corresponda al sistema operativo que tienen ustedes.
van a ver que pueden utilizar como es, en el menú desplegable de downloads, van a poder elegir entre varias opciones, y si no tienen directamente un botón que se está viendo ahí en pantalla, que es este que está ahí, que ya tiene la versión 3.82 para usar, para instalar, perdón, de Windows. Bueno, entonces, aquellos, veo que todos ya lo han instalado. No, sobre esta parte, que es una parte, en la primera parte que no tiene, todavía no vimos nada de programación, no creo que tengan muchas preguntas para hacerme, pero si hay alguna pregunta y alguno quiere levantar la mano para hacerme alguna pregunta sobre esta parte, no sobre lo que vamos a ver, pueden levantar la mano. Ahí les abro el chat por si quieren, si alguno le prefiere decirme algo por el chat sobre esto. Lo que me interesa saber es si hasta ahora me vienen escuchando bien y me pueden seguir sin ningún problema. Bueno, muchas gracias, chicos. Entonces, vamos a pasar a la siguiente presentación. Y mi intención hoy es justamente volver sobre los temas que muchos ya deben de haber escuchado o visto en el video, pero compartir la consola de Python, hacer acá en línea algunas pruebas por las dudas que alguno no haya podido o tenga dudas. ¿eh? Después va a haber una segunda parte que la van a hacer con Uriel para resolver algunos ejercicios simples. Hoy vamos a ver hasta condicionales, o sea, la instrucción if. ¿eh? Y el jueves próximo vamos a estar viendo las estructuras de control iterativas. ¿Mm? Entonces, eh, ahora vamos a ver, bueno, vamos a hablar un poquito de la consola de Python, pero ya supongo que muchos han entrado y han practicado. La intención de los videos, no sé si los han podido seguir así, es que ustedes vayan haciendo paradas en el video y vayan probando aquello que se va proponiendo en el video. ¿eh? Porque es la forma de aprender y de que ejerciten lo que se les va introduciendo como concepto y se puedan hacer de ese concepto. Hay muchos conceptos en la materia, es importante que entiendan el porqué de las cosas, no traten de aprender porque sí, sino que sea con fundamento, eso les va a facilitar mucho que se puedan familiarizar bien con el lenguaje. ¿Está? Entonces, lo primero es el uso de la consola de Python. Después vamos a ver cómo empezamos a declarar variables, definir variables en Python y qué implica. Cómo poder mostrar el contenido de una variable, cómo solicitarle al usuario que ingrese un dato y cuáles son los operadores aritméticos de comparación y lógicos que vamos a tener que usar. ¿no? Entonces, yo acá en mi máquina, obviamente, tengo instalado Windows y por lo tanto van a estar viendo una consola Windows, que creo que es lo que tiene la mayoría. ¿tá?
pero básicamente para abrir la consola de Windows, una vez que hayan instalado el programa, se les va a crear un grupo de programas, y de ese grupo de programas deberían tener que elegir el que está identificado como IDLE, que es justamente la consola gráfica de Python. Hacen clic ahí y eso les va a abrir una ventana, como la que ahora va a aparecer en pantalla, que es la consola gráfica de Python. Lo que me gustaría, y bueno, ahí tienen una reproducción de lo que es la consola gráfica, que les diría la versión. Si ustedes instalaron la 3.82, acá diría 3.82 y todo lo demás. Y les queda eh, el prompt de los 3 símbolos rojos que ahora nos van a ver en las próximas diapositivas y que los deben de haber visto en el video. Quisiera saber si alguno se limitó solo a instalar el producto, pero no entraron a la consola. O sea, quienes no entraron a la consola de Python, levanten la mano. Luciano. Ok. Bueno. Por lo que veo, solo Luciano. Así que nada, no me voy a detener mucho más con esto porque claramente ya lo tienen claro. Vamos a ver cómo definir variables. Entonces, para definir una variable necesitamos darle el nombre a la variable, después tenemos que usar el signo igual, que actúa como operador de asignación, y el valor, que le queremos dar a esa variable. Entonces, si nosotros quisiéramos declarar una variable que tiene un valor inicial de 5, y nos encontramos en la consola, vamos a tener el prompt, vamos a escribir x igual 5, y eso simplemente lo que va a producir es que se cree una variable con ese valor. Ahora bien, si nosotros quisiéramos saber si esa variable realmente se creó, podemos escribir al lado del prompt x y nos va a devolver un 5 indicando que esa variable existe. Si nosotros no hubiésemos creado la variable x y le hubiésemos puesto x, nos hubiese mandado un mensaje diciéndonos que no había nada con ese nombre. ¿Qué tiene Python a diferencia de otros lenguajes? Que en el momento que nosotros hacemos esta asignación del valor, él dice, me están asignando a x, le están asignando un valor 5. 5 es un valor entero. Entonces asume que esa variable x, o le asigna a esa variable x, el tipo entero. En otros lenguajes nosotros necesitamos primero hacer una definición del tipo que va a hacer la variable, una declaración del tipo que va a hacer la variable, y después asignarle el valor a esa variable. Pero no podemos no decir de qué tipo va a ser la variable. En Python, en cambio, esto se resume en solamente asignarle a la variable el valor. ¿Está? Es una ventaja, podríamos decir, que hay sobre otros lenguajes. Entonces ahora yo digo, bueno, esta variable es entera, pero ¿cómo sé si realmente es o no entera? Bueno, hay una función, que es la función type, que me va a permitir chequear, si yo quisiera, cuál es el tipo de la variable que creé. Fíjense que lo que me devuelve es un mensaje diciendo class int. El int justamente lo que está queriendo decir es que es integer, entera. Y el class está relacionado a esta metodología que les mencionaba antes, que es la orientación a objetos. Más adelante van a entender por qué el mensaje dice class int. ¿Está? Hoy simplemente tomen nota de que el int les está diciendo que la variable es de tipo entero.
Ahora bien, si yo a X le asigno el valor 5.2, en ese caso, ya no es un valor entero. Entonces, el tipo de X va a dejar de ser entero para pasar a ser float o real. Si yo hago un type de X, me va a devolver que pertenece a la clase float. ¿Ya? Y si hago lo mismo, pero asignándole la palabra Python, o sea, asignándole una cadena de caracteres, más adelante vamos a ver qué es una cadena, cómo manejarlas y demás, eh, esa cadena tiene que estar entre comillas simples o dobles. ¿Okay? Si yo a X le asigno la palabra Python, va a dejar de ser float para pasar a ser otro tipo, que es el tipo str, que significa string, que sería el tipo asociado a lo que son las cadenas de caracteres. También puedo verificarlo haciendo un type de X y eso me va a devolver class str. Entonces, ¿qué pasa? Que esta transición que hizo X nos está hablando de una de las características que vimos que tiene el lenguaje. Entonces, yo les voy a abrir el chat para ver si alguno me puede decir por qué X puede tomar estos distintos tipos de datos. ¿Cuál es la característica que está relacionada a esto? Exacto. Bueno, Camila, eh, tipado dinámico es correcto. ¿Está? Así que veo que otros están respondiendo, muy bien. Está bueno porque eso quiere decir que entendieron el concepto. Vamos a lo siguiente. Acá es importante aclarar que cuando uno declara variables, los nombres que les dé a las variables tienen que ser bien representativos de lo que almacenan. Recién yo usé X por una cuestión de que era la primera declaración que hacíamos y no estábamos almacenando algo en particular que podamos darle un nombre específico. Pero en realidad, en todo lo que ustedes van a estar programando o modelando, digamos, las variables que creen, en el 99% de los casos, representan algo que merece que les demos como nombre eso que representa. Entonces, eviten el uso de letras, X, Y, Z, todo eso no. O sea, salvo que no estén utilizándola y se pueda justificar por qué la llamaron X. Si no, tienen que darle un nombre que represente lo que va a almacenar. ¿Está? Entonces, supongamos que declaramos una variable, edad, y le asignamos el valor 25. Y a otra variable que la llamamos nombre, le asignamos el valor Juan, o sea, una cadena de caracteres, entre comillas dobles, que es Juan. Y queremos hacer la siguiente operación entre estas dos variables. Bueno, acá en realidad me tendrían que dar ustedes se me fue el clic. Esto claramente nos va a dar error, ¿no? Si lo intentamos hacer. Ahora, ¿por qué nos va a dar error? Porque vimos una característica que era la de fuertemente tipado, y entonces acá hay una operación que estamos intentando hacer entre variables que no son del mismo tipo. O sea, hay un control del tipo de las variables. ¿Siguen? Entonces, la pregunta que viene a continuación es, ¿qué debo hacer para poder hacer esta operación? Porque yo a veces voy a necesitar concatenar dos variables que no son del mismo tipo por determinado motivo. Acá, por ejemplo, quizás podría ser que en una nueva variable quiero dejar una cadena formada por el nombre y por la edad. Entonces, ¿qué es lo que debería hacer
para lograr eso. Ahí tienen el chat para poder escribir. Bien. Cambiar la clase, cambiar el tipo de dato a la variable, transformar una de las variables, convertir el tipo al tipo que necesite. Bien, bárbaro. Bueno, eso, convertir ambos a cadenas. No, concatenar es lo que estamos haciendo, Andrés. Lo que es necesario es la conversión, ¿no? El cast, o casteo, como van a escuchar muchas veces que se dice. Y el casteo es que una de las dos variables tienen que cambiar o convertirse al tipo de la otra, para que justamente la operación se pueda realizar. Acá la variable factible de convertir es la que tiene el valor numérico, o sea, edad, y convertirla a string. Acá dice, Augusto pone, no convertir ambos a string, que me imagino que quiso decir convertir a ambos a string. En realidad, sí, Augusto, está bien, pero no es a ambos, porque nombre ya es string. O sea, la única que estamos convirtiendo a string es a edad. O sea, el nombre ya es de tipo string. Por eso, una de las dos es sobre la cual se hace el cast o la conversión. Y la que estamos casteando es edad, que es numérica, y la vamos a convertir en tipo string. ¿Tá? Entonces, ¿cómo la convertimos? Y bueno, tenemos que aplicar una función, que es la función str, que va a tomar el valor de edad y lo va a convertir en una cadena de caracteres. Esta es la conversión del tipo. Estoy leyendo una de las preguntas, ¿por qué si convierto el nombre a int no funciona? Bueno, Martín, justamente el nombre está formado por caracteres y no por números. Si en realidad tuvieses una variable que vos le asignás caracteres, pero que están formadas por números, o sea, entre comillas dobles pones números, podrías convertirla a entero. Pero en este caso, la variable nombre solo está formada por caracteres, J, U, A, N. Si vos tuvieses una variable que está formada, de hecho lo vamos a ver, pero supónganse que acá hubiese comillas dobles en donde dice edad, esto ya no sería un valor entero, sino sería una cadena, y esa cadena sería factible de convertirla a entero. Pero en este caso no queda otro camino. Sí, ahí Valentín dice, ¿por qué a qué número transformás a Juan? Digamos, o sea, no habría una transformación lógica a practicar, un casteo lógico a practicar. Pero más adelante vamos a ver que hay casos que sí, si tenemos una cadena, podemos castearla, podemos convertirla a un valor entero, pero tiene que contener caracteres que representen números. ¿Está? Bueno, vamos a lo siguiente. ¿Cómo hago para mostrar el valor de una variable? Bueno, para mostrar el valor de una variable voy a hacer uso de la función print. Entonces, si yo quiero mostrar mi variable edad, hago print edad y me va a devolver 25. Si quiero hacer ver el nombre, hago print nombre y me va a devolver Juan. Si quiero ver las dos cosas, me va a devolver, voy a hacer print nombre como edad y me va a devolver Juan 25. ¿Está? Una forma, algo útil que tienen a través de la consola es el uso de la función help. La función help, si ustedes le pasan el nombre de la función, hay veces que consultar el help de determinadas cosas no es tan simple como poner directamente print. Pero las cosas que ahora vamos a estar usando, ustedes sí las pueden consultar fácilmente. Obviamente la ayuda que les va a dar
es en inglés, pero les puede servir. También habrán notado que la consola, cuando ustedes ponen print, le aparece abajo una caja, un box, donde les está dando ciertas pautas. Acá hay pautas de la función print, qué es lo que le podemos pasar, cómo se llaman los parámetros que les podemos pasar. Y ahora yo me voy a detener un poquito en esto para explicarle el uso de estos dos parámetros, el sep y el end, para que entiendan cómo funcionan. ¿Está? Fíjense que yo acá cuando dice que imprima nombre y edad, está separado por la coma. Y la salida de eso es el nombre separado por un blanco y después viene el 25. ¿No? Algo importante a mencionar acá es que, habiendo venido de lo del casteo de la diapositiva anterior, acá fíjense que cuando pasamos el nombre y la edad, la estamos pasando con los tipos que tienen sin tener que hacer ningún casteo. Bueno, porque en realidad acá la función print es la que se encarga de llevar los tipos de los, mejor dicho, los datos o las variables al tipo que sea necesario para poder mostrarlo. ¿Tá? No tenemos que acá, cuando usamos un print, preocuparnos de castear edad para que sea de tipo string. ¿Se entiende? Entonces, eso es algo importante a destacar. Después, bueno, por omisión está mostrando a Juan y al 25 separados por un blanco. Si ustedes se fijan en esta línea del print, que dice value, coma, puntitos, puntitos, después viene sep igual, un blanco, coma, end igual, barra n. ¿Qué significa esto? Y es un estándar. Al entender esto van a poder leer otros help de otras funciones. Lo primero que dice acá es que la función print acepta valores que tienen que ser pasados, como en el caso de nombre y edad, y esos valores tienen que estar separados por coma. Fíjense que dice value, coma, y tiene puntos suspensivos. Quiere decir que puede haber varios valores separados por comas. ¿Está? Después dice coma sep igual y comillas, blanco, comillas. Esto está diciendo que hay un parámetro que utiliza la función que se llama sep, de separador, y que por omisión ese separador es un blanco. Entonces lo que nos está diciendo es, si vos me pasás varios valores, como en este caso, como nombre y edad, yo cuando los muestre, los voy a mostrar separados pero por un blanco. Ahora, si nosotros quisiéramos, podríamos modificarlo eso. ¿Cómo? Bueno, pasando el parámetro sep y diciéndole cuál tendría que usar como separador. Ahora yo voy a compartir en un momentito mi consola y vamos a hacer una prueba para que lo vean. Lo mismo pasa con el parámetro end. El parámetro end, que sería fin, hace referencia al fin de la línea que está mostrando. O sea que después de mostrar Juan Blanco 25, lo que va a hacer es ir a la próxima línea, porque el barra n es una secuencia de escape que está significando que tiene que hacer un new line, una nueva línea, para lo próximo que muestre. Ese separador también se puede cambiar, se puede anular, se puede poner cualquier otra cosa que queramos hacer. Entonces, en lugar de que el próximo print quede debajo de Juan 25, si yo paso el parámetro end y lo anulo, o sea, le paso comillas, comillas, lo próximo que muestre lo va a mostrar pegadito a Juan 25. Probemos lo de el separador en blanco. Entonces, lo que voy a hacer es compartir mi pantalla. Un segundo. Bueno, fíjense,
Eh, Ahí ustedes están viendo digamos, mi consola de Python, ¿no? Entonces, si yo quiero, si tengo las mismas variables, ¿no? Creo la variable edad, le pongo 25, creo la variable nombre, le asigno Juan, y hago un print de esto, ¿eh? Edad, coma, nombre. Fíjense, ahí aparece el box que yo les decía antes, donde me está dando ayuda de lo que le puedo pasar al print. Si yo lo imprimo así, pasa lo mismo que ustedes veían en la diapositiva. ¿Está? En este caso puse primero la edad, o sea, pone 25, espacio en blanco, Juan. Ahora, si yo quiero que nombre y edad estén separados por otra cosa, ¿eh? Supónganse que lo que quiero es que nombre esté separado de edad por un separador que sea un espacio en blanco, un signo menos, otro espacio en blanco y cierro ahí. Entonces, cuando yo haga el print, ¿qué va a pasar? Va a utilizar el separador que yo le indiqué. Y entonces ahí esto es muy utilizable en función de lo que tengan que mostrar y es una forma simple de que aprendan a cómo utilizar los parámetros de las distintas funciones que vamos a ir viendo. Después en el caso del otro separador que veíamos que tiene el print, que es el del end, cuando escribamos ya un programa lo vamos a estar usando, pero básicamente es para justamente cuando hay prints sucesivos, si yo no quiero que cada cosa que se va a mostrar se haga una debajo de la otra, sino una al lado de la otra, voy a tener que tomar este parámetro nombrado, así se llama, eh, end, y pasarle cuál sería el nuevo valor de ese parámetro. ¿Está? Bueno, ¿me van siguiendo? ¿Entendieron eso de cómo usar el parámetro SEP? Bueno, buenísimo. Bárbaro, muy bien. Bueno, entonces, seguimos. Queda un poquito más para ver de print, pero es muy simple. Eh, si nosotros queremos mostrar un mensaje, directamente tenemos que pasar la cadena de caracteres que queremos mostrar, entre comillas dobles o simples, según como prefieran ustedes utilizar. Sí apliquen un criterio. O siempre usan comillas dobles o siempre usan comillas simples. No está bueno ver en un código, en un momento uso comillas dobles, en otro momento uso comillas simples. Acá, en esta profesión van a tener que, digamos, generar cierta habilidad para el criterio también, a aplicar en las cosas. Eh, Si lo que queremos hacer es combinar mensajes y valores de variables, bueno, esos values que me decía el print pueden ser cadenas de caracteres o pueden ser nombres de variables. Así que separados por comas van a ir cada uno de los elementos que ustedes quieran que se muestren. Entonces, por ejemplo, si yo quiero mostrar este mensaje, fíjense que para eso le fui diciendo, bueno, tal cadena, que está formada por la palabra hola, eh, con tal variable que es nombre, después la cadena tú tienes, después la cadena edad y después la cadena años. ¿Mm? Y eso me da, hola Juan, tú tienes 25 años. Si por algún motivo yo quería
cambiar el separador entre cada uno de estos valores, podría haber usado el parámetro que les expliqué. Acá Valentín pregunta, ¿el sep se puede usar si vos querés poner 3 variables string en el mismo print? Eh, sí, o sea, si vos ponés las 3 variables, suponete que tengas nombre 1, nombre 2 y nombre 3. Pones nombre 1, coma, nombre 2, coma, nombre 3. Le podés pasar como sep lo que vos quieras y te lo va a mostrar separado por eso que vos le estás pasando. ¿Esa era tu pregunta? Perfecto. Bien. Bárbaro. Seguimos entonces. Bueno, esto era lo que yo ya les expliqué, que les va a pasar en muchas funciones que ustedes están usando en la consola, que les abre este box, que es de gran ayuda, porque le tira la pauta de cuáles son las cosas que le pueden pasar. Acá hay parámetros que yo no les mencioné porque ustedes no tiene sentido que les introduzca esta complejidad ahora, pero sí es importante que cuando ustedes vean estas cosas, si hay algo que creen que puede llegar a servirles para el uso que le están dando a la función, vayan e investiguen. Un lugar para investigar eso es python.org, buscar esa función y leer o buscar en internet. Las cosas que busquen, obviamente siempre se tienen que referir primero a ver si en el campus nuestro encuentran lo que ustedes están buscando. Después pueden consultar en la web. El tema es dónde consultan, porque no todo lo que está en internet podemos decir que es de un origen válido. Entonces, si consultan o ven algún tutorial, tengan en cuenta de dónde es. Que sea de una universidad, que lo haya escrito alguien de una universidad, porque no todo lo que van a encontrar, hay mucha gente que hace tutoriales o que no tiene la parte conceptual detrás. ¿Está? Entonces, es muy importante eso. Ustedes se tienen que regir por lo que nosotros les vamos brindando como conceptos, pero si necesitan ampliar, buscar en lugares que sea, digamos, de un origen válido. ¿Está? Bueno, seguimos. ¿Cómo solicito el ingreso de un valor para una variable? Bueno, acá entra a jugar otra de las funciones, que es la función input. La función input me va a permitir que yo le pida al usuario que ingrese un valor. Y ese valor poder asignárselo a una variable. Entonces, ¿cómo lo hago? Bueno, tengo que decir cuál es la variable. En este caso, mi variable es la variable edad. Y después eso, a la variable edad, le digo que le voy a asignar lo que me devuelva la función input. La función input acepta un parámetro que es el mensaje que yo quiero que le aparezca al usuario cuando el programa se detenga esperando que él ingrese un valor. ¿Está claro? O sea, yo quiero que el usuario, en el momento que el programa encuentra el input, el programa se va a detener, va a mostrar edad 2 puntos y nuestro cursor va a quedar titilando para que el usuario ahí ingrese un valor. Y cuando él ingrese el valor y dé enter, ese valor se va a almacenar en la variable edad. ¿Ok? ¿Qué pasa con este ingreso de datos? Siempre los ingresos de datos, siempre los input, el valor que devuelven, lo devuelven como una cadena de caracteres. Y entonces acá viene un poco la justificación de qué cosa, del tipado dinámico, porque si no uno realmente en un lenguaje no está tan bueno, tan bien visto que una variable empiece como
entera y después se convierta en cadena y de cadena salte a entera de vuelta o a real. Pero en este caso se puede entender porque quizás yo hago un ingreso de la edad y que por algún motivo lo recibo como carácter para hacer algún tipo de validación que sea más simple y después recién lo voy a convertir a la misma variable, o sea, en realidad al mismo nombre de variable, a otro tipo. ¿Está? O sea, lo voy a castear. Para eso el lenguaje me tiene que permitir el tipado dinámico, porque si no, no lo podría hacer. Entonces, ahora vamos a ver un poco en detalle eso. Bueno, acá está lo de lo que sería el help del input, por si lo quieren ver, un solo parámetro, pero básicamente es esto, lo que les comenté. Entonces, ¿qué pasa con esto del ingreso del dato, ¿no? Que es como una cadena de caracteres? Entonces, para castearlo, tenemos que hacer algo parecido como hicimos antes con edad, cuando queríamos concatenarlo a la variable nombre. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Convertir en entero lo que nos devuelve edad. Lo que nos devuelve, perdón, el input. El input nos va a devolver lo que ingresó el usuario como una cadena. Nosotros tomamos esa cadena y hacemos un int, y lo que recibe la variable edad directamente es lo que ingresó el usuario, pero ya convertido a dato entero. ¿Qué tiene de bueno esto y de malo? De bueno que lo hago en una única línea, en una única, digamos, instrucción. ¿Está? De malo que si el usuario me ingresa en lugar de un valor numérico unos caracteres, esta transformación no va a ser factible y se va a producir un error. Más adelante vamos a ver cómo tratar eso. La otra posibilidad que tengo es de desdoblar esta operación en dos operaciones. Por un lado, a edad le asigno el input y por otro lado, a edad, a lo que me quedó en edad, lo transformo casteándolo con int. Los voy a llevar a... Primero les voy a preguntar a ver si me quieren hacer alguna pregunta sobre esto, si me vienen siguiendo. ¿Me siguen con lo que estoy diciendo? Perfecto. Vamos a verlo un poquito igual en la consola para que entiendan esto del desdoblamiento de estas dos operaciones. Entonces, si vamos a la consola de Python, fíjense, yo quiero que me ingresen una edad. Entonces, a la variable edad directamente le voy a pedir el input de edad, sin hacer ningún casteo. ¿Está? Si yo hago eso, ingreso $35, en edad me queda, fíjense que lo está mostrando con comillas simples. Eso me da el indicio de que es una cadena de caracteres. ¿Está? Si yo hago un type de edad, voy a ver que eso pertenece a la clase string. ¿Okay? Ahora bien, yo podría, como son dos caracteres que sí en este caso son convertibles a un valor numérico, puedo castearla a edad. Entonces, yo a edad le podría asignar el int, que sería la función que me va a permitir, fíjense que aparece el box
¿eh? Que me está diciendo lo que le tengo que pasar y lo que me va a devolver. Devuelve un integer. Tiene otra parte, el int, que es lo de la base 10 que ustedes estarán viendo ahí. No lo vamos a ver hoy, pero es muy interesante. En este curso no se dan sistemas numéricos, pero cuando uno da sistemas numéricos, esa parte puede ser muy interesante. Pero bueno, nada, a ustedes lo que les importa acá es que el valor que estén casteando esté formado por números. Y en este caso, edad, sabemos que tiene un 35. Entonces ahí, yo edad, ahora, en lugar de tener un 35 con comillas simples, fíjense que tengo un número 35. Y si yo hago type de edad, me va a decir que es de clase entera. ¿Está? Bueno, de vuelta. Acá hay se está demostrando la característica esta del tipado dinámico. Y que hace interesante que el lenguaje tenga esta característica simplemente por esto, que está relacionado a esto del ingreso de datos. Igual vamos a probar qué hubiese pasado si en edad me hubiesen ingresado una, digamos, una cadena, ¿no? Pero lo vamos a probar así. O sea, le hago la conversión al input de lo que me ingresen como edad. Entonces ahora está esperando que yo ingrese algo. Pero si ese algo no son números, sino que es hola, fíjense que me manda un mensaje de error. Esos mensajes de error más adelante vamos a ver que se pueden atrapar y entonces uno puede actuar en consecuencia de eso, digamos. Hoy, si estuviese esto en un programa, fallaría. Y eso lo tenemos que evitar. En principio, esto lo pueden hacer ustedes inicialmente, pero después hay que hacer cierto control porque esto a un usuario final no le debería pasar. ¿Se entiende? Entonces, o desdoblan la operación y antes del casteo tienen que evaluar si pueden castear el dato, o hay que atrapar el error que se produce para volver a pedirle al usuario que ingrese la edad. Bueno, ¿se entendió eso? Bárbaro. Bueno, muy bien. ¿Existe tipo puntero en Python? No, no vamos a estar usando punteros en Python. En realidad nosotros vamos a ver hacia el final del curso un poco de C. Quizás ahí les mencionamos algo. Pero eh, sentite feliz que no vamos a hacer los que se metan con los punteros. Por ahora, después van a tener que usar punteros. Bueno, estoy esperando porque alguien ahí está haciendo una pregunta. Bien, bueno, seguimos. Los operadores aritméticos que vamos a usar son los que están viendo ahora en pantalla. ¿eh? Y al costado están las operaciones que uno podría practicar habiendo declarado dos variables. Una variable x a la que le asigné un valor de 5 y una variable y a la que le asigné un valor 4, y cómo sería la forma correcta de hacer las operaciones en Python que necesitamos, ya sea de suma, de resta, de multiplicación, de división real, de división entera, de resto de la división, ¿eh? O de potencia. ¿eh? Así que esto está bueno que lo practiquen, digamos, agarren la consola, declaren dos variables, una con valor 5, otra con valor 4, y vayan probando cada una de estas operaciones.
¿sí? Simplemente parece muy pavo, pero es para familiarizarse. ¿Ok? En cuanto a los operadores de comparación, también tenemos mayor, menor, igual, distinto, que es el signo de admiración y el signo igual. Tengan en cuenta que el igual es igual igual, este es un error muy frecuente que uno comete cuando está escribiendo código. Hay que adquirir esto de que cuando tengo que comparar dos variables por igual, tengo que poner igual igual. Mayor igual, para lo que es la comparación, por ejemplo, x si es mayor o igual a y, menor igual, y hay una posibilidad en Python que nos permite hacer ciertas cosas que otros lenguajes no, que fíjense que en la última de las líneas, en donde dice varios, aparece 3 menor que y, menor o igual que x, menor que 10. ¿Esto funciona? Sí, funciona. Lo que no hay que hacer es abusar de este tipo de cosas, porque a veces uno cree que la resolución de esto por parte del lenguaje va a ser una y termina siendo otra. Entonces, si es algo simple a comparar y quieren evitar poner un operador de lógico para unir, un AND o un OR, bueno, puede que lo hagan con esto, pero yo les diría que ahora inicialmente no abusen de esto. Sepan que se puede hacer. Obviamente todas estas operaciones de comparación les va a devolver un valor de verdad. O es verdadero o es falso. Porque x mayor que y o va a ser verdadero o falso en función del valor que tenga x y el valor que tenga y. Entonces, lo que va a hacer el intérprete es decirnos, bueno, si es true o false. Eh, Maneja tipo booleano, Python, o sea, yo puedo declarar una variable de tipo booleana y para declarar y asignarle el valor a la variable, tengo que usar true pero con mayúsculas o false pero con mayúsculas, sin comillas. Declaro la variable y le asigno true, la primera letra en mayúsculas, o false, la primera letra en mayúsculas. O sea, la T en mayúsculas o la F en mayúsculas. ¿Está? Pero va sin comillas. ¿Ok? Eso va a hacer que la variable que yo esté declarando sea de tipo booleano. En algún momento vamos a usar variables de tipo booleano. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿No? Bueno, bárbaro. Entonces, vamos a los operadores lógicos. Los operadores lógicos son tres, OR, AND y NOT. ¿eh? Eh, Así que nada, también los pueden practicar. Y acá tienen justamente la declaración de dos variables. Una variable A de tipo booleana con el valor true y una variable B de tipo booleana con valor false. ¿eh? Esas dos variables se les pueden aplicar obviamente operaciones lógicas y van a devolver también un valor de verdad. También lo pueden practicar en la consola. La parte de lógica es muy importante que la tengan en claro porque la vamos a usar. Ahora en la próxima presentación, que vamos a ver ya condicionales, vamos a ver que hay condiciones compuestas que necesitamos este tipo de operadores lógicos para poder resolverlas. Bueno, acá termina lo que sería la presentación 2. Así que quiero saber si quieren hacerme de lo que vimos hasta ahora alguna pregunta hasta acá. Sebastián está escribiendo una pregunta. Parece que no, que Sebastián no quiere. Bueno, ¿alguno quiere hacer la pregunta? ¿Quiere que le dé micrófono y me hace la pregunta? ¿Quiere levantar la mano y hacerme la pregunta? No tengo problema. Bien, entonces, a ver, David está por preguntar algo.
Vamos, David. Si hago una división real y luego casteo, ¿se convierte a división entera? Sí, vos podés hacer, digamos, vos podés castear, no te quiero decir una cosa por otra, pero déjame ver un minuto, no están viendo lo que estoy haciendo, pero estoy haciendo una prueba. O sea, vos podrías hacer un int de 5 dividido 2, por ejemplo, y eso te va a devolver la parte entera. ¿Se entiende? O sea, vos podés castear a int un número real. Eso es factible. Bárbaro. Bueno, voy a la próxima presentación entonces. Un segundo que tengo que reiniciarla porque la puesta. Bueno, entonces en la parte 3 o en el video 3, ahí ya empezamos con las estructuras de. En realidad ya estuvimos usando con estructuras de control, pero vamos a ver un poquito. Bueno, esto de primero veremos cómo escribir un programa fuente. Sí, no sé si alguno ya escribió alguno, pero les voy a dar una breve introducción, que es la misma que está en el video, y después vamos a escribirlo para que lo vean. Vamos a repasar un poquito lo de la clasificación de las estructuras de control, y en particular vamos a atacar en esta presentación las que tienen que ver con el condicional if, que vamos a ver las tres formas en las que podemos plantear un if: simple, compuesto y anidado. Y después vamos a ver una posibilidad que tenemos con Python, que es escribir un short if, también con mucho criterio. Es para que sepan que existe, no tanto para que lo usen, porque el uso es muy limitado, pero para que sepan que existen, porque después se topan con este tipo de cosas y terminan queriendo usarlas y las usan mal, y bueno, nosotros ahí intercedemos. Entonces es mejor contarles que existe y decirles, bueno, cuándo los deberían usar. ¿Está? Y por último vamos a hablar un poco de lo que es el buen estilo de programación, o qué cosas respetar cuando uno programa, y a lo cual ustedes se tienen que ir a acostumbrar. Así que vamos a arrancar con esto. Bueno, ¿cómo escribo un programa en Python? Para escribir un programa en Python lo primero que necesito es un editor de texto plano. Nuestra consola de Python nos permite acceder a un editor que viene con el programa que instalamos, con el intérprete, digamos. También en la cátedra nosotros les vamos a sugerir que utilicen Tony. Después Uriel les va a explicar, si no lo han bajado ahora, hasta ahora lo van a poder bajar, pero inicialmente pueden usar tranquilamente el que viene con el intérprete. Entonces, ¿cómo accedo a ese editor? En el menú File de la ventana de la consola, tengo la opción New File, y cuando elijo la opción New File, se me va a abrir una nueva ventana, que es la ventana donde yo voy a poder escribir mi programa fuente, como el que se escribió ahí rápidamente. En el video esto se ve un poquito más elegante, digamos. Una vez que yo escribí mi programa fuente, igual yo ahora voy a compartir mi consola y les voy a mostrar alguno, lo puedo ejecutar haciendo un run. La ejecución va a salir por la consola que yo tengo abierta.
Está. Acá Esteban está preguntando si conviene Tony o PyCharm. En realidad nosotros vamos a sugerir Tony. PyCharm puede ser inicialmente quizás demasiada complejidad que ustedes no necesitan. ¿eh? El Tony es mucho más simple, se instala fácilmente y no van a tener que lidiar con la complejidad de lo que implica PyCharm, que ya es un IDE, es un ambiente de desarrollo. Entonces, lo mismo con VS Code, los que están preguntando, bueno, hay varios entornos que uno puede usar, Sublime también, pero nosotros en particular les vamos digamos, a sugerir que usen Tony. Si ustedes quieren usar otro, usen otro. Lo que pasa que después, si nos vienen a hacer preguntas concretas sobre ese editor, puede que no le demos soporte sobre ese en particular. ¿Se entiende? Así que nada, pueden usar con el que se sientan más cómodos si es que ustedes lo conocen. Pero la sugerencia es que usen Tony. ¿Está claro? No sé, ahí Esteban que está preguntando. Bueno, dale, genial. Bárbaro. Seguimos entonces. Entonces se supone que con este entorno, vamos a ver, voy a ir de vuelta a compartir mi pantalla. Fíjense, yo ahí tengo la consola y como les mostraba antes, File, New File, eso me abre la ventana y yo acá escribo el código. Escribo una línea simple, print. Esto es para los que todavía no escribieron ninguna línea de código, pero que me suena que muchos ya lo han hecho. Print hola mundo, todo el código que quiero que forme parte de mi fuente y lo voy a salvar. Este save que yo hago me va a pedir, bueno, me va a preguntar dónde lo quiero salvar. Por ejemplo, le voy a decir que lo grabe acá en el disco H. Y lo importante es que el tipo de extensión que le den al archivo sea Python file, .py. Entonces acá le pongo el nombre al programa, va a generar un programa que se llame hola.py y con la opción run voy a poder ejecutar eso que va a salir por la consola. ¿Está? Así que de esa forma tienen un uso inmediato para poder generar programitas fuente inicialmente. Bueno, hay gente que está levantando la mano. A ver, Luciano Federico Aguilera 2. Hola, sí, ¿me escuchas? Te voy a activar el micrófono, No, que Luciano. No recién sé si quieres decir algo. cuando abriste la ventana de file no se veía como todo rayado. Sí, te escucho, Luciano. Ahí pusieron por el chat también. Bueno, ok, perdón, entonces. Eh, ¿Quieren que vuelva sobre eso? Díganme por el chat si quieren que lo vuelva a mostrar. A ver si se logra mostrar. Bueno, ok. Vamos a intentar a ver si se logra mostrar. Okay. Denme un segundo. Voy a controlar por otra computadora a ver si lo que ven es lo que tendrían que ver. Bueno, ahí supuestamente están viendo las dos, porque yo lo veo en una segunda computadora que estoy viendo lo que ustedes verían.
Así que tengo en File New, o sea, esta es la consola que yo había abierto, y si yo hago un File, New File, me va a abrir una nueva ventana, como esta que está acá atrás. Yo la voy a cerrar, pero bueno, supónganse que era esta, y de vuelta voy a File, Save, y ahí como ya tiene nombre dado no me pregunta dónde grabarlo. Pero si yo hago un Save As, me abre la misma ventana para que yo pueda elegir otro. Puedo elegir otro y darle hola 1.py, me va a guardar el mismo programa dos veces pero con dos nombres diferentes. Si voy al menú Run, ¿eh? y cliqueo Run Module o directamente apretaba F5, ejecuta por la consola el programa. ¿Tá? Bueno, ahora sí me imagino que lo pudieron ver sin problemas, ¿no? Bueno, bárbaro. Entonces, sigamos. Esto es necesario ya porque aquellos que solamente han practicado por la consola, uno puede, digamos, probar cositas en la consola y está muy bien, en las pruebas iniciales justamente para es amistosa, nos va a, de alguna forma van a poder romper el hielo con el intérprete, porque van a empezar a sentir que lo manejan un poquito, entonces está bueno al principio jugar un poquito con la consola. Pero la necesidad es, después de generar nuestros programas fuentes con el editor, el texto plano, guardarlos para poder ejecutarlos. ¿Tá? Entonces, ya esto lo tenemos resuelto. Volvamos un poco sobre las estructuras de control y la clasificación que ustedes ya vieron, pero rápidamente para recordarles, las estructuras de control se clasifican en tres grupos, o se dividen en tres grupos. Primero, bueno, ¿qué son? ¿No? Nos van a permitir justamente redirigir el flujo de nuestro programa, que es lo más importante, porque si tiene un solo flujo, siempre tendría un solo camino de ejecución y no podría resolver demasiadas problemáticas. Entonces, estos tres grupos están las secuenciales, que dentro de las secuenciales ya vimos dos de las instrucciones que están considerados dentro de este grupo, que son la instrucción print y la instrucción input. Una asignación también es un tipo de instrucción secuencial, porque ahí el ejecutar esa acción no tiene otra posibilidad que seguir un único flujo de ejecución. ¿Tá? Hoy vamos a empezar a ver las condicionales que ustedes vieron cuando vieron Algoritmia, pseudocódigo la semana pasada con Pablo, que nos van a permitir, sí, generar más de un flujo, más de un camino en nuestro programa, como mínimo uno más, pero quizás muchos más, dependiendo cómo las usemos. Y después están las iterativas que lo que nos van a permitir es repetir ciertas acciones una cantidad de veces o mientras una condición sea verdadera. Esas las vamos a ver el jueves. Hoy nos vamos a centrar en lo que son las condicionales, que ustedes vieron como el si. En Python lo vamos a ver como if. O sea, la palabra reservada que usa Python es la palabra if en inglés, de si condicional. Entonces, este if nos va a permitir ejecutar o no un conjunto de acciones en función de si se cumple una condición. Y como yo les decía inicialmente, hay tres formas de uso del if. Y esto es conceptual y es muy importante que lo entiendan para poder, cuando tengan que aplicar un if, aplicar el if de forma correcta. Hoy con algún contraejemplo vamos a ver qué sería aplicarlo de forma incorrecta.
¿Por qué esto? Porque también, si recuerdan, el otro día Pablo les decía que no todos los algoritmos que den el resultado que nosotros esperamos estén bien o bien construidos. ¿Se entiende? Entonces, muchas veces vienen ustedes a quejarse por alguna corrección y su fundamento es, esto funciona. Bueno, lamento decirles que no es un fundamento. ¿Está? O sea, no solamente debe funcionar, sino que el algoritmo debe estar construido de una determinada manera. ¿Por qué? Bueno, vamos a ir viendo en cada caso por qué es conveniente hacer algunas cosas y no es conveniente hacer otras. Muchas veces se traduce en eficiencia, otras en seguridad, otras en evitar futuros problemas o errores. Y posiblemente en algún ejemplo de los que veamos vamos a ver uno de estos casos que le di. Comparable a esto que dicen ustedes, bueno, pero esto funciona, es algo de la vida cotidiana como puede ser, supónganse que estamos en la Facultad de Ingeniería, ahí en Paseo Colón 850, y yo les pregunto cómo llegar a Plaza de Mayo caminando. Seguramente la gran mayoría me va a dar un camino que es por la avenida Paseo Colón hasta la Casa de Gobierno, y ahí nos vamos a encontrar con la Plaza de Mayo. Ahora, alguno podría sugerirme que camine una cuadra por Independencia, que tome Defensa, y también voy a llegar a la Plaza de Mayo. Otro camino que puede ser una alternativa que diría que es válida. Ahora, alguien me podría decir que puedo subir por la calle Independencia, ir hasta la avenida 9 de Julio, doblar por 9 de Julio, bajar por la avenida de Mayo y voy a llegar a la Plaza de Mayo. Ahora, esa última alternativa claramente no es conveniente. Entonces, de esto se trata cuando uno escribe algoritmos que funcionan, que dan el resultado esperado, pero su construcción no es conveniente. ¿Se entiende? Entonces, y ahí viene lo que les decía de la aplicación de los conceptos. Quien de alguna forma se hace de estos conceptos va a evitar construir algoritmos que no sean convenientes. Y veo que Augusto está por preguntarme algo. Bueno, está bien, todavía no llegamos a esa parte, Augusto, espera. ¿Okay? O sea, ahora cuando avancemos. Por eso, ahora vamos a ver justamente escalonadamente cómo resolvemos o cómo hacemos uso del if, comenzando por un if simple, luego por un if compuesto y por último con un if anidado. ¿Okay? Entonces, el if simple, cuando hablamos de if simple estamos hablando de una única rama. Y lo que nos interesa es que cuando la condición del if sea verdadera, se ejecuten las acciones que están justamente en el bloque de ejecución que está por debajo de la condición, o sea, dentro del if. Entonces, esto sería un if simple que genera un solo flujo de programa. Ahora, si nuestra condición es falsa, las acciones no se van a ejecutar y se va a ejecutar la instrucción que está a continuación de la instrucción del if, pero fuera de esto. ¿Se entiende? Entonces, esto sería una aplicación del if. En resumidas cuentas, este if se ejecutan las acciones solo cuando la condición es verdadera. Y no hay otro flujo posible de programa. Veamos un ejemplo para esto.
El ejemplo dice que se le solicita al usuario el ingreso de su edad y si la edad ingresada es mayor o igual a 18, se debe mostrar un mensaje donde dice usted es mayor de edad. De lo contrario, no se muestra nada. Entonces, ¿cómo resolvemos o cómo escribimos un programita para esto? Esto era, en el video ustedes tenían que ir pausando el video y ir generando los programitas. Si no lo hicieron, los invito a que antes de la clase del jueves lo hagan. Entonces, primero, tenemos que pedirle al usuario el ingreso de la edad. Para el ingreso de la edad va a tener que hacer una asignación de lo que me devuelve la instrucción input, casteada, como vimos antes, a valor entero, y eso se lo asignamos a edad. Y después vamos a preguntar simplemente si esa edad es mayor o igual a 18. Si fuese mayor o igual a 18, entonces va a entrar al if, le va a dar verdadera la condición, y va a entrar al if y va a mostrar usted es mayor de edad. ¿Está? Es muy simple y es el único flujo que hay posible. De esto en particular, ¿alguna consulta que quieran hacer del if simple? El if uso simple. ¿Se entiende? Bien. Bárbaro. Entonces, en este caso solo podemos generar un flujo. Ahora, si hacemos uso del if compuesto, vamos a tener la posibilidad de usar una segunda rama. Entonces vamos a tener una primera rama para ejecutar las acciones cuando la condición sea verdadera y una segunda rama para cuando las condiciones son falsas. Acá aparece una nueva palabra reservada que es la palabra else. Esa palabra es la que nos va a permitir dirigir el flujo cuando la condición sea falsa. Cuando la condición sea verdadera, se ejecutan por verdadera las acciones y cuando sea falsa, van a ir por la rama del else. O sea, es bien simple. O sea que cuando yo estoy frente a un problema que me pide dar solución a algo cuya condición hace que las alternativas sean excluyentes, seguro que tengo que ir por este camino. Porque si sucede una cosa, no puede suceder la otra. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué ejemplo podríamos utilizar en este caso? Bueno, el mismo que el anterior, pero agregándole que si la edad ingresada es menor a 18, en ese caso muestre el mensaje usted es menor de edad. ¿Okay? Entonces, lo único que va a suceder con el código va a ser igual al anterior, pero en este caso va a aparecer la rama del else, que es una rama optativa, digamos. Podría no usarla, pero acá merece su uso. ¿Está? Ahora bien, volviendo a lo bien construido o lo mal construido. Pregunta, para que respondan por el chat. Este mismo algoritmo, yo lo podría resolver con dos if uno debajo del otro. Estoy esperando a ver qué ponen, pero veo que algunos ponen no, 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 no. A ver, voy a hacer énfasis en la palabra. Una cosa es podría y otra cosa es debería, ¿no? Bueno, acá veo que están respondiendo. Sí se podría, sí se puede, pero no sería la mejor solución. No,
poder se puede, no debería, sí se podría. Bueno, ahí está. Veo que algunos entienden claramente. O sea, sí, yo podría usar dos if. ¿eh? Un primer if que evalúe si la edad es mayor o igual a 18, perdón, y otro if debajo que evalúe si la edad simplemente es menor a 18. Serían como dos if en paralelo. Ahora, sabiendo que el if tiene un uso compuesto, eso estaría mal. ¿Ok? No deberían hacerlo. Y acá Augusto pregunta por qué es más conveniente. ¿Alguno me puede decir por qué es más conveniente el uso del if compuesto en lugar de usar, en este caso, dos if en paralelo? ¿Alguien está escribiendo ahí? Bueno, acá me ponen, por ejemplo, porque no tenés que escribir la otra condición. Sí, es cierto, pero digamos, no sería el mejor fundamento. Porque el código es más entendible. Es más entendible, podría no serlo, pero no es el fundamento. El intérprete evalúa la condición solamente una vez. Eso ya me gusta más, que el intérprete evalúa la condición solamente una vez. Después dice ahorras código, porque es el otro conjunto, porque es más corto, más simple y más eficaz. O la negación, es innecesario, otra condición posible es que sea menor de 18. Bueno, bárbaro. Quédense ahí y vamos a ver por qué. Primero, a ver, voy a tratar de irme hacia otra pantalla para tratar de explicar esto. Denme un segundito. Quiero tratar de aprovechar. A ver, si yo ahí pongo... parece que no están viendo lo que estoy poniendo, pero denme un segundo que escribo algo. If edad. Bueno, ahí ven, ¿no? O sea, si yo pongo if edad mayor o igual que 18, dos puntos, print mayor, y debajo pongo otro if que diga if edad menor a 18, dos puntos, print menor. Esto funcionaría, e incluso funcionaría bien. Pero ¿cuál es el tema? Que si el usuario me ingresa, si el usuario me ingresa un valor, ¿no? Supónganse que me ingresa el valor 20. Llega a esta instrucción, que es la primera, if edad mayor o igual 18, evalúa la condición, edad es mayor o igual que 18 porque el usuario ingresó un 20, y entonces imprime mayor, ¿no? Va a la siguiente instrucción y va a evaluar esa condición, a pesar de que ya sabemos que no debería tener que entrar en la segunda porque es excluyente lo que estamos resolviendo. Entonces,
Eh, Está bien escrita la condición porque no se puede dar que entren las dos, pero va a haber dos evaluaciones, o sea, una segunda evaluación innecesaria, que va a hacer que mi algoritmo sea menos eficiente. Pero después tenemos otro problema. Y el problema es que esto genera una mayor inseguridad, porque ¿qué pasa? En el caso de esta segunda instrucción, que es la instrucción de edad menor a 18, alguien, en lugar de escribir menor, podría estar escribiendo menor igual, sin darse cuenta. Y en ese caso, al ejecutarlo, estarían entrando en las dos instrucciones. Eso es imposible si ustedes lo plantean correctamente con un if compuesto. ¿Eh? Entonces el pizarrón no es el mejor lugar para mostrarles esto. ¿Se entendió la explicación que les di? Bueno, perfecto. Si no, voy a la consola de Python y se lo muestro en la consola de Python. Pero lo que les tiene que quedar claro de acá es que cuando estoy frente a la decisión de tener que solucionar algo con un si, con un if, su aplicación debe ser correcta. No pensar, porque me resulta más simple que pensar cómo es el compuesto, escribo dos if en paralelo porque no es el camino. ¿Está? O sea, el camino es dar solución mediante un if compuesto en este caso. Bueno, vamos a ver el último de los casos, que quizás es el más complejo, que es el if anidado, y también cuándo usarlo. En el caso del if anidado, justamente, cuando llamo a un if anidado, cuando ya sea por la rama del if o por la rama del else o del elif, que vamos a ver qué es, me encuentro con otro if. Fíjense que ahí fue pasando una flechita verde que iba marcando esas ramas, ¿no? Entonces, en ese caso yo estaría anidando. Acá aparece una nueva palabra reservada, que es la palabra reservada el if, que no existe en otros lenguajes. Por lo general los lenguajes tienen un if que tiene rama de else, pero no una rama que se llama elif. Lo que es el elif es la conjunción de else más if. O sea, anidar un if por la rama del else. ¿Se entiende? Así que, ¿cuándo voy a necesitar utilizar un if anidado? Y cuando me encuentro que tengo que solucionar algo que tiene múltiples caminos. Por eso esto se podría considerar como una decisión múltiple. Porque ya no evalúo simplemente si es una condición. O sea, vamos a ver que hay casos que no es un solo camino o varios caminos. Acá David me pregunta si sería como un switch. Sí, David, sería equivalente al switch de C. ¿Ok? Lo que pasa es que Python no tiene lo que sería una estructura case, o un según. El case o el según es este elif. Entonces, hay muchas aplicaciones para este tipo de cuestiones y vamos a ver alguna en particular para que vean cómo usarla adecuadamente. Entonces, empecemos viendo un primer ejemplo muy simple. El primer ejemplo sería, bueno, le solicitamos al usuario el ingreso de un valor y tenemos que dar un mensaje en función de si el valor ingresado es un número positivo, un número negativo o un número neutro. Así que acá tenemos que hacer, digamos, hay tres caminos posibles porque hay tres mensajes a mostrar. Quiere decir que un if compuesto no nos alcanza, porque en el if compuesto tenemos solo la posibilidad de dos caminos, o sea, la rama del if y la rama del else.
Acá necesitamos anidar. ¿Eh? Entonces, ¿cómo vamos a resolver esto? Bueno, primero tenemos que pedir al usuario que ingrese el valor. Y después vamos a empezar evaluando, ¿no? Si ese valor es mayor que 0, vamos a estar mostrando que el número es positivo. Si el valor es menor que 0, vamos a mostrar que el número es negativo. Si no es ninguna de las anteriores, y bueno, seguro que se trata de un 0, o sea, de un número neutro. ¿Se entiende? Esto también alguien lo podría resolver con 3 if en paralelo, pero pasa exactamente lo mismo que con el ejemplo anterior. No sería la solución adecuada. La solución adecuada es esta, porque esta asegura que los caminos sean excluyentes. ¿Se entiende? Y que la condición se evalúe la menor cantidad de veces posibles. ¿Quedó claro? Bueno, perfecto. ¿Alguno quiere hacer alguna pregunta hasta acá? ¿No? Bueno, si no, ahora sí, cualquier cosa me pueden... A ver, Luciano, ¿qué quiere? David. Tendría que verlo con un ejemplo, David, lo que me estás preguntando para ver bien claramente. Parecería, entiendo a dónde vas. Eh, sí, se pueden poner más de un elif, Luciano. Se pueden poner más de un elif. Un ejemplo bien típico de esto sería si yo les digo, no le quiero sacar tiempo a Uriel, que seguramente que tiene ejercicios para darle, y yo todavía me falta darle algo muy cortito, pero piensen en lo siguiente, un ejemplo muy simple, que les tiro para que ustedes puedan resolver. Se los dicto. Solicitar el ingreso de un valor al usuario, que es un número de un mes. Informar de qué mes se trata. Bueno, esto claramente tiene que ir resuelto a través de un if anidado y es similar, hoy preguntaban al switch, a lo que sería utilizar un switch. En este caso estaríamos utilizando el if. Pueden tratar de resolverlo. ¿Eh? Si no, igual después lo vamos a ver. Las anidaciones pueden estar encadenadas y pueden ser varias, digamos, dependiendo. Obviamente, a medida que nosotros vamos anidando, vamos complicando la legibilidad de nuestro código. Por lo tanto, hay que ser muy criterioso de cómo anidamos y si estamos anidando correctamente. Todo eso, o sea, las cuestiones estas, cuando nos enfrentemos a problemas complejos que merezcan decisiones múltiples, tienen otros caminos de solución que los vamos a ver más adelante para que justamente no entremos en cosas que sean muy difíciles de seguir o que no sean claras. ¿Está? Acá Javier dice David, es mejor no anidar condiciones if porque pierde legibilidad. Plano es mejor que anidado. Javier, no. Por favor, chicos, lo que pongan por el chat tiene que tener fundamento. Depende qué. No es así, Javier. O sea, depende qué es lo que anidás y cuánto lo anidás. Porque si no, no existiría la posibilidad de anidar. ¿Okay?
Bueno, Javier, en este caso, este ejercicio va anidado. No es mejor no anidar en este ejercicio, ¿está claro? O sea, este ejercicio, la solución es anidada. O sea, vos pones sí, me refería a este ejercicio, la solución correcta es anidada. Si no anidás, lo estás resolviendo mal. ¿Está claro, Javier? Perfecto, bárbaro. Eh, bueno, vamos a ir por el if corto. Entonces, Python tiene una posibilidad de usar un if corto o un short if que tiene un uso criterioso y limitado. ¿eh? Yo acá les voy a mostrar un pequeño ejemplito de cómo usarlo, porque quizás se topan con él, pero en principio no es necesario que lo use. Supongamos que nos piden que solicitemos el ingreso de un valor e indiquemos si ese valor es par o impar. Este ejercicio sería bueno para que lo resuelvan en función de lo que vimos con un if compuesto. Eh, si, si, quisiera resolverlo con un short if, eh, digamos, tiene aplicación para que vean cómo se usa el short if. Este short if permite resolver el if justamente en una sola línea de instrucción. Ese es el objetivo principal. Fíjense que tiene la palabra reservada if, después viene la condición, pero antes de eso ya estoy diciendo cuál es el valor que va a devolver el if, si es la condición es verdadera, y después de la palabra else voy a poner cuál es el valor que va a devolver el if si la condición es falsa. Es lo que me permite. En este caso, justamente nosotros en la condición vamos a evaluar si el número, el resto del número es igual a 0, en ese caso mostraremos que es par, y si no, mostraremos que es impar. Entonces, pedimos el número, el ingreso del número, y después mostramos con el print, y dentro del print ponemos el if. Claramente esto es mucho más complicado de seguir que si hubiesen ido por el camino de un if compuesto simple con su rama de else, y que sería quizás el camino más adecuado. Pero sepan que esto es posible y que a veces sirve en casos muy puntuales. Esto que acabo de decir, Nicolás, en casos muy puntuales. Pero así se me ocurre que, por ejemplo, si tuviesen una variable que tiene un true para indicar que es, supónganse que en el caso que la variable tenga true tengan que mostrar sí, y en el caso que la variable tenga false tienen que mostrar no, y bueno, en ese caso es muy fácil imprimir sí, sí, if la variable, si no, no. Entonces es mucho más fácil que poner eh, un if compuesto para esa cosa tan chiquita. ¿eh? Pero habría que evitarlo. O sea, no usarlo siempre, usarlo para aquella cosa que sea muy justificado el uso. Hay momentos en que es, digamos, es justificable usarlo. ¿Está? Entonces, es para que sepan que existen, no para que en principio lo usen. ¿Está claro? Bueno, preguntas que quieran hacerme hasta acá. Así le digo a Uriel si les quiere dar algunos ejercicios.
Sí, Luciano, ya te desconecto el micrófono. Bueno, si ninguno, quiero saber si entendieron. Lo otro que me interesa saber más que nada es si el tema de los videos les sirvió para la clase de hoy, si es interesante que los tengan, si no es interesante. Bien. Bueno, bárbaro. Yo les voy a dejar habilitado hoy o mañana a la mañana un cuarto video para que vean que tiene que ver con las estructuras de control iterativas. Así que les voy a pedir que lo vean para el jueves. El jueves vamos a ver estructuras de control iterativas y vamos a hacer ejercicios que combinen todas las estructuras. ¿Está? Así cerramos lo que serían las estructuras de control. Bueno, denme un minutito que voy a arreglar con Uriel para que tome la clase. Sé que por un tema de problemas de equipamiento, les va a pedir Uriel que pasen a otra plataforma, que pasen a Meet, a Google Meet.